Hola, el Día de Muertos en México es una tradición muy compleja y colorida. Es el resultado de más de un siglo de historia en la identidad mexicana. Es la celebración que por excelencia toda familia de mexicana pone una ofrenda, va a un cementerio, implora a sus difuntos y hace demás celebraciones para conmemorar a los que ya no están. Estas fechas son tan hermosas que incluso son reconocidas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 1 y 2 de noviembre. Así como todos, mi familia también lo celebra, de una manera que es casi similar a todos, pero tenemos un toque un poco especial. Así pues, acompáñenos a ver un poco más de lo que es esta hermosa tradición, vista más allá de lo que vemos, reflejando más de lo que conocemos e incluso conociendo más de lo que creemos. Muertos originalmente se celebraba en dos grandes festividades. La primera, Mikkawintli, o Fiesta de los Muertitos, y la segunda, Weymikkawitl, o Fiesta de los Muertos Grandes. Ellas duraban un mes cada una. En estas también se ofrecían ofrendas a los muertos y cráneos de los cautivos sacrificados en honor a los dioses. Estas ofrendas, llamadas Zampontli, consistían en hileras de cráneos ensartadas a través de perforaciones hechas en los parientales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. La ofrenda, como la conocemos hoy en día, es el resultado del mestizaje de la tradición indígena con el catolicismo español. En ella podemos observar perfectamente elementos de ambas culturas. En este caso, la ofrenda está dirigida a mi abuelito y es la que pusimos en mi casa. Lo primero que podemos observar de ella es la estructura. En este caso es de 3 pisos, los cuales representan el cielo, el purgatorio y el inframundo. Estos conceptos son claramente religiosos, adquiridos con la evangelización española. Además de estos de 3 pisos, existen de 7 que representan los 7 pisos para llegar al Mictlán y de 2 que representan el cielo y el inframundo. Continuando, observamos la foto a quien está dirigida la ofrenda. Esta se cree que se coloca para que el alma del difunto pueda verse nuevamente en una especie de espejo con su cuerpo que tuvo en vida. Lo retomamos de la creencia cristiana de que el alma se desprende del cuerpo al morir. Los objetos tales como el sombrero, los cigarros e incluso las presentaciones de alcohol son objetos que caracterizaban al difunto en vida, como en este caso a mi abuelo. Todo ello lo retomamos de la tradición prehispánica de enterrar u ofrendar a los muertos, objetos que utilizaron en vida o les ayudarían en su ida al Mictlán. Por eso el sombrero que usó en vida y los cigarros y licor que les ayudarían a ir feliz de vuelta. Sus platillos favoritos del difunto, como aquí la conserva de tejocote o el mole, se ponen para conmemorar a los muertos con lo que en vida les gustó. De ellos, claramente el mole es resultado del mestizaje culinario posterior a la conquista, y los tejocotes son frutos originales de los pueblos mesoamericanos, quienes lo utilizaban por sus propiedades de sabor. El agua, por su parte, es ofrendada para saciar la sed de las almas que vienen desde el Mictlán, y la sal simboliza la purificación tanto del lugar como del espíritu al llegar a su antiguo hogar, y su retorno sea puro. El pan puede tener 2 interpretaciones. Basados en las raíces indígenas, representa los sacrificios humanos que se realizaban a los dioses. De ahí la forma de la hojaldra y las llamadas chichis o también huesos. Y con la religión representa la unión de vivos y difuntos al partir el pan que representa el cuerpo de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Por su parte, las calabritas de azúcar, de chocolate, de amaranto o diferentes presentaciones representan la tradición maya de ofrendar los cráneos de los cautivos sacrificados para el agrado de los dioses y el retorno de sus muertos. Más tarde, con la llegada de los españoles, se implementaron técnicas para formar estas figuras a base de material comestible. Por su parte, en la ofrenda, la fruta representa la presencia de la naturaleza tanto en vida como en muerte, creencia de raíces indígenas. Otros elementos como el copal y el incienso tienen la función de purificar y extender el humo que representa el paso de la vida a la muerte según la tradición mesoamericana, y el incienso es una ofrenda según la tradición religiosa. Por otro lado, la flama de las velas o veladoras es la luz, la fe y la esperanza. Es la guía para que los muertos encuentren el regreso a su antiguo hogar, y esto se aprende de la enseñanza católica, así como la presencia de la cruz, la cual simboliza la protección de la cruz de Cristo. Por último, la flor de cempasúchil
son la guía que ocupan las almas para volver del Mictlán, elemento totalmente prehispánico, lo cual lo explicaré un poco más adelante. Continuando con lo que hacemos en mi familia, otra tradición que tenemos cada año es 2 de noviembre ir a enflorar las tumbas de nuestros difuntos al cementerio con distintas flores como cempasúchil, crisalias, mocos de pavo, alelís, nubes, entre otros ejemplares de flor. Esta bella costumbre tiene sus orígenes en la tradición mexica de adornar las tumbas, pues pensaban que la flor de cempasúchil podía guardar en sus corolas el calor de los rayos solares y así iluminar el camino de retorno de los muertos. Sin embargo, para los aztecas, la flor de cempasúchil, que significa flor de 20 o 20 de flor, tal como muchos otros elementos de los pueblos prehispánicos, esta flor nace a raíz de una leyenda. Dicen que Xóchitl y Huitzilín estaban muy enamorados desde siempre, y por las tardes subían la montaña dedicada a Tonatiuh, el dios azteca del sol, y le ofrendaban un bello ramo de flores. Un día, Huitzilín, como otros guerreros mexicas, salieron a pelear a la guerra, pero él murió. Xóchitl, sumergida en una gran tristeza, le imploró a Tonatiuh que le reuniera con su amado. Entonces el dios del sol, para cumplir esto, dejó caer sus hermosos rayos sobre Xóchitl, convirtiéndola en una flor de color amarillo anaranjado. Luego, Huitzilín, transformado en colibrí, se posa sobre la flor y ésta abre sus pétalos de 20, soltando un aroma intenso y hermoso. Así los mexicas comenzaron a utilizar estas flores por el exquisito olor, el cual podía guiar a los muertos del Mictlán a la vida. De ahí que hoy en día esta flor, además de adornar las tumbas de los difuntos, la ponemos en la ofrenda para guiar a las almas por el olor de la flor hasta su altar. Aquí podemos ver algunas fotografías de las tumbas de mis ancestros, por ejemplo mis bisabuelitos, la hermana de mi abuelita, mi tío y mi abuelito. Así, otra manifestación de ello en el Día de Muertos es la famosísima y mundialmente conocida Catrina, que si bien no tiene sus orígenes como tal en tradiciones prehispánicas o españolas, sí se refleja mucho la identidad e historia mexicana. Inicialmente, esta nació como una ilustración de José Guadalupe Posada, un ilustrador mexicano del siglo XIX. Su nombre inicial era La Calavera Garbancera, la cual reflejaba a aquellos vendedores indígenas de maíz que pretendían parecer europeos vendiendo garbanzos en lugar de maíz, pero aún así estaban en un estatus pobre. Por ello la ilustración solo tenía un bello sombrero francés adornado de flores, pero estaba en los huesos, representando a aquellos que solo aparentaban algo que no eran, y al final la muerte, como dijo José Guadalupe Posada, es democrática. Siendo güeros, morenos, ricos o pobres, calaveras terminaremos todos. Así pues, burlándose de las clases privilegiadas que vivían a costa del pueblo, pero igual terminarían, como dijo él, los que hoy son empolvadas garbanceras pararán en deformes calaveras. Más tarde, en 1947, el muralista Diego Rivera lo retomó en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde aparece el brazo de su creador, José Guadalupe Posada, y al lado de muchos más personajes como el mismísimo Diego Rivera en una versión muy infantil y la pintora Frida Kahlo, basándose en el término de aquella época donde Catrín era aquel hombre de clase acomodada y ropas finas. Surge el término Catrina como crítica a las diferencias sociales del siglo XIX y XX muy marcadas con el afrancesamiento a base del porfiriato. Como ya dije, los mexicanos acostumbramos a burlarnos de la muerte de distintas formas. Así que con este magnífico personaje, personalizamos a la muerte en una figura femenina y persuasiva, la cual caracterizamos en maquillajes, adornos y composiciones líricas, como las calaveritas literarias. Actualmente, es en esta fiesta donde muchos acostumbramos a maquillarnos de esta forma, como una especie de homenaje tanto a esta hermosa tradición, pero también a manera de crítica burlona de la muerte. A continuación, es la entrevista a una de mis tías, quien también pone una bella ofrenda en su casa, un poco diferente a la que acostumbramos a poner en mi hogar. Buenas tardes, le vamos a hacer unas preguntas acerca de su ofrenda. La primera es, a su consideración, ¿por qué pone su ofrenda y a quién? Bueno, pues se pone porque es lo que nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros papás, a través de generación tras generación, y pues
¿por qué? Le ponemos exactamente como ellos le ponían antes a sus abuelos y a sus papás, pues ahora hacemos lo mismo, se le pone a los abuelos. Por ejemplo, ahí está para los papás de mi mamá, los papás de mi papá y sus abuelitos de mi papá, que son en esta ocasión a quienes le pusimos. Y el de hasta allá al fondo, el de un bebé, un hermanito mío que pues murió. Ok. Siguiendo con las preguntas, en México los altares a los muertos son demasiado emblemáticos de estas fechas, pero cada familia le pone un toque especial para que los recuerden sus ancestros. En esta ocasión, ¿cuál considera que es ese toque singular? Bueno, pues nuestros abuelos nos han enseñado a ponerle ese toque especial, que es de ponerlo en canastitos. Para cada persona, ya sea hombre es un canasto o una mujer una canasta. En esta festividad, ¿qué sentimientos le recuerdan? ¿Le recuerdan alegría, tristeza, nostalgia, remordimiento, tristeza? Pues nostalgia, ¿no? Por las personas que ya se adelantaron, ¿no? Y a lo mejor en este día pues se recuerdan un poco más. De su familia, antecesores principalmente, ¿quién era el integrante que llevaba este tipo de tradiciones, como es la ofrenda, con un toque mucho más radical? Pues mi abuela que ponía muchos, a lo mejor estos son pocos a comparación de lo que ella ponía, porque ella ponía muchos canastos más todavía para las almas que venían, a lo mejor también ponía para las que no tenían según ella quien les pusiera, y ponía muchos canastitos pequeños y canastitas pequeñas que era para las que a lo mejor nadie les pone, y pues según su tradición el hecho de gritarles o llamarlos viene. Y además de la ofrenda, ¿qué otra tradición o costumbre lleva a cabo en estas festividades? De este día 2 de noviembre pues el ir a enflorar sus tumbas, a llevar flores para que cuando las almas regresan a las tumbas pues estén bonitas, enfloradas y se vean bien. Muchísimas gracias. Otra tradición es el dejar el camino de pétalos de cempasúchil, que según la tradición mexica es quien guía las almas desde Mictlán hasta la tierra de los vivos. Al igual que en todas, en esta ofrenda también podemos observar muchísimos elementos tanto de la tradición indígena como los que vinieron con la conquista española. Así pues, como por ejemplo los tamales, son mestizos, que si bien en un inicio surgen como parte de la cocina indígena, no son tal cual los conocemos hoy en día, puesto que hoy en día los ingredientes que llevan además como la salsa verde, el queso, el pollo, el mole e incluso los famosos tamales jarochos o de dulce, son resultado del mestizaje culinario con la conquista española y los ingredientes que trajeron de ahí. Visto, el Día de Muertos refleja sin duda alguna la identidad mexicana, desde sus raíces indígenas, pasando por el mestizaje con el cristianismo europeo e incluso las injusticias que se vivieron en el siglo XIX y XX. Sin duda hoy en día los mexicanos tenemos un concepto de la muerte muy diferente al resto. Nos burlamos de ella, la celebramos e incluso la conmemoramos. Así pues, esta celebración lleva más de nosotros de lo que podría ser cualquier otra. Y hoy en día la hemos retomado con muchísimas otras corrientes, como el folclore, la moda, la escultura, la ilustración e incluso en el cine ha sido un toque muy distintivo de México y refleja toda nuestra historia en su máximo esplendor. Así pues, esta es la hermosa tradición llamada Día de Muertos. Gracias.